Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Los Secretos del Péndulo. Bueno, vamos a hablar acerca del uso de las tablas de radiestesia. ¿Sí o no al momento de aplicarlas y por qué aplicarlas? O cuando tú usas tu péndulo lo haces de manera más intuitiva, por sí o por no sabe, no contesta. Bueno, todo esto lo vamos a ver a continuación con el maestro Gustavo Quiñones, que ya en un ratito va a conectar conmigo aquí en el programa. Como siempre son todos bienvenidos a esta nueva transmisión internacional. Te invito como siempre a que nos dejes tus preguntas o comentarios aquí debajo en el box. También te pido de que me digas desde qué ciudad y país me estás viendo en este momento. Dale, yo ahora lo voy a buscar a Gustavo Quiñones para que si están viendo bien o no aquí debajo, porfa en los comentarios, a ver, digan presente si es que están aquí o no. Ahora sí, Gustavo, vamos a retomar, porque el programa lo amerita. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí, pues a ver si ahora la tecnología no nos falla y no nos deja Vamos a a ver. medio camino. Díganlo ustedes si nos están viendo bien o no aquí en comentarios. Si nos llegan a ver de repente lentificados, avísenos, así lo veo en el chat. Bien, y también díganme en qué ciudad y país nos están viendo. Gustavo, en este nuevo programa de Los Secretos del Péndulo, hoy vamos a hablar del uso de radiestesia. Vamos a ver la aplicación de las tablas de radiestesia. Y la pregunta es, ¿sí o no? ¿Y en qué momentos o en qué circunstancias vamos a usar las tablas? Porque sé que hay muchos radiestesistas que ni siquiera las usan o las conocen y directamente manejan su péndulo de forma intuitiva. Sí, y lo que, como te decía anteriormente, una de las cosas que nos va a dar las tablas es la ventaja de que nos da ciertas respuestas predeterminadas que nos acortaría el tiempo de la consulta cuando, digamos, tenemos una tabla, por decir, unas 20, 25 posiciones. En lugar de que vayas haciendo una por una esas preguntas para que te vaya dando un sí o un no, al tener esas respuestas posibles en la tabla, el péndulo te va a marcar en ese punto cuál es la respuesta correcta, en este caso, que está en esa tabla. Porque si no está en esa tabla, pues lógicamente no te va a dar que esa es una respuesta correcta. Entonces, ¿Ok? ahí es donde muchas veces entra las ventajas que te va a cortar el tiempo de la consulta. Bien. Me hablabas antes de que están las tablas en blanco, ¿no? De que yo las puedo preparar y adaptarlos solamente al momento del uso que le vaya a dar, sea por alguna cuestión específica. Me hablabas de mascotas, por ejemplo, si tengo que cambiar la alimentación de la misma y saber exactamente con cuál marca sería la mejor. Es fascinante, ¿no? El hecho de poder adaptar una tabla a lo que requiero hoy según el caso. Correcto, entonces, digamos, esas tablas, lo que vas a ir haciendo es, en el caso de, digamos, vas a hacer ese cambio de alimentación en la mascota, puedes poner ahí las distintas marcas o productos que tenés disponibles donde vivís y vas a recibir con el péndulo la respuesta de cuál de esas pudiera funcionarte con tu mascota. También te pudiera funcionar, porque hay otras personas que lo han utilizado de esa forma, es cuando están enviando una propuesta donde están vendiendo un producto o sus servicios, entonces ya no es utilizada esa para el alimento, sino que partís de esas posiciones que están en blanco donde vas a poner precios ¿Ok? y vas a ver en qué momento se mueve el péndulo y marcas la cantidad que está ahí. Entonces, de esa forma es como te va a ir dando esas respuestas. Ahora, como te Bien. decía anteriormente, esto es primeramente para que lo vayas aplicando en voz y vayas viendo si esas respuestas que te va dando son efectivas y te funcionan. Pero si nunca lo has hecho, entonces ahí es donde también tienes que tener un poquito de ética y responsabilidad para no estar dándole dirección a alguien sin siquiera saber si tenés una cierta pericia con el péndulo y recibiendo ese tipo de Correcto. respuesta. Correcto. Yo te preguntaba antes acerca de la intuición que algunos muy pocos radiestesistas tienen, tal vez con años de práctica, de ir por el sí o por el no, pero a una velocidad máxima. Ustedes no sé si han visto alguna vez, coméntenme aquí, algún radiestesista que hace preguntas por sí o por no, pero el péndulo casi ni se mueve. Micro movimiento, donde hay como una percepción al tacto, ¿no? Del radiestesista, y pasa de una pregunta a otra ligera, rápido, dinámico, sin ver ningún tipo de tabla. Te preguntaba, cuando alguien está
solamente trabajando desde lo intuitivo o lo primero que siente, ¿hay un riesgo a que tal vez esa respuesta no sea la correcta? Si la persona, volvemos a lo mismo, si la persona no tiene esa pericia y si no tiene una cierta consistencia, porque creo que la semana pasada te comentaba que alguien me había dejado un comentario aquí en Instagram donde me decía que Dios le había dicho que tenía que hacer cierta cantidad de Salmos 20 para limpiar la carga heredada de sus nietos. Wow, Entonces, todo eso, me imagino, fue basado en los programas que hemos venido hablando, si se puede quitar cosas de vidas pasadas, cosas que has venido heredando, pero nosotros hemos platicado de eso en los distintos programas. En ningún momento dije yo, pregunta cuántas oraciones de tal cosa, o tenés que agarrar un salmo y vas de esa forma a limpiar. En ningún momento dijimos eso. Ahora, esta persona viene y me dice, eso fue lo que yo recibí. Y entonces me pregunta que si eso estaba correcto. Digo, ¿yo cómo voy a saber yo? O sea, quien está hablando en ese momento en la línea con Dios, eres tú, no soy claro, es un canal, yo. claro, Entonces, ¿por qué me preguntas ahora a mí si eso estaba correcto? Si pues el que tenías en en la otra línea debería de ser a la persona que deberías de preguntar si eso claro, era correcto o no, y viendo resultados después de cómo se va a sentir la persona, después que le hayas hecho ese procedimiento que te dijeron. Entonces, ahí es donde muchas veces esa forma de canalizar la tenemos que poner también un poco con sentido común, de ver eso que me dijeron que hiciera, lo hice, cómo se sintió la persona, cómo me sentí yo claro, claro. después de eso. Más allá de que suene muy lindo, de que está recibiendo mensajes de seres celestiales o quién sabe de quién, y que entonces después estás con, ¿será que lo hice bien o será que lo hice mal? Entonces Entiendo. aquí la primera parte debería de ser, ¿con qué o con quién me estoy conectando para recibir esa información? ¿Y qué experiencias he tenido con esa información que me han dado? Claro. Gustavo, tal vez la radiestesia no se trata de canalizar o de ser un canalizador, porque suponte, un terapeuta que es canalizador o es medium, ¿por qué no? Y además trabaja con el péndulo. Va a mezclar tal vez todas sus herramientas, ¿no? O tal vez el péndulo lo use como una extensión de su canalización. Pero te pregunto, objetivamente, si vamos al purismo del péndulo, de la radiestesia, ¿no debería solamente someterlo a las preguntas concretas evitando ser un canal de un ser celestial, de un arcángel, de lo que fuera, o inclusive de la mediunidad? Es que ahí es donde, fíjate que mucha gente piensa que cuando estamos hablando de cosas espirituales, que podemos meter todo en un mismo saquito. Claro, Y no necesariamente puedes hacer eso. Te lo voy a poner así. Por parte de una de mis hermanas tengo dos sobrinas. Una le gusta ir mucho a la iglesia católica, está muy metida en la iglesia. La hermana, cuando se siente mal, nos pide sanaciones. La que va a la iglesia nos dice no gracias. claro, Entonces ahí es donde no podés venir y decirle a todo el mundo, mira, es que vos estás en comunicación con Dios, estás muy metido en la iglesia, entonces déjame que te ayude. No, o sea, cada quien define dentro de su conexión espiritual qué y cómo lo hace. Entonces, de la misma forma, cuando queremos mezclar todo, si te acordás, hemos hablado de que hay ocasiones en las cuales a muchas de estas personas, si le hablamos de vidas pasadas, no necesariamente va a ser su tema de conversación claro. por excelencia. Luego vas a tener, si yo voy a estar canalizando, ¿cómo sé que el péndulo se me va a mover de cierta forma? Solo le vamos a hacer preguntas de sí y no, porque hay personas que también utilizan una tabla que tiene todas las letras del alfabeto y tiene números, como que fuera un tablero de Ouija,
Una ouija, claro, te iba a decir eso. Y de esa forma van recibiendo los mensajes. Claro, Entonces, si miras ahí, entonces, ¿qué harían muchas de las personas si vos le decís, mira, te voy a hacer una sesión de péndulo y mira tu tabla con todo el montón de letras y tus números y tiene el sí, el no? Mucha gente rápidamente te va a decir, lo que me estás haciendo es una sesión de Ouija, claro, aunque vos se lo querrás presentar como que es una sesión de péndulo. O sea que claro, ahí es donde, como decís, el purismo a veces es qué es lo que vas a estar ofreciendo y cómo, y que sea coherente con lo que estás haciendo durante la correcto, sesión, correcto. ¿sí? Porque Bien, también, digamos, van a haber muchas personas que cuando llegan a la sesión van a ver atrás que tenés un montón de escaparates con velas, incienso, estatuas, y entonces ahí es donde también empieza esa parte donde mucha gente dice, es que soy espiritual, pero no todo lo espiritual es igual. Entonces no correcto. podemos pretender de que porque yo lo miro de cierta forma, todo el mundo lo va a ver allá afuera de la misma forma. Estoy de acuerdo. Tengo muchas preguntas para hacerte. Si tienen preguntas para hacerle a Gustavo, aprovechenlo en este momento. Acá, Guille Casco. Hola, Guille, ¿cómo estás? Dice, yo aprendí muchas cosas con el péndulo gracias a vos. Hoy en día hago limpiezas. Bueno, bien, Guille, felicidades, ¿eh? Qué bueno. Gracias por vernos. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Gracias. Ale dice que ahora sí nos ve bien. Gracias, Ale, desde Montevideo, Uruguay. Hola, se había cortado antes. Ahora perfecto, nos dice Rocío Fernández. Rocío, te mando un beso. Gracias por vernos. Isabel Sayago dice, hola, buenas noches. Sí, se ve bien, gracias. Se ve muy bien, nos dice Miriam Gabriela. Se ve que mucha gente que nos vio antes se le agarró como un ataque, diciendo, ¿qué pasó con el programa? Pero acá volvimos, ¿eh? Hola, Miguel, dice aquí presente. Miguel desde México. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Desde México lindo y querido, gracias, ¿eh? A todos, gracias por estar. Pueden contarnos sus experiencias también con Péndulo. Hola, Luciano, te mando un saludo, gracias. Adriana, gracias por vernos acá. Díganme en qué ciudad y país nos están viendo con Gustavo Quiñones. A ver, tengo este mensajito de Rocío. Dice, he usado en sesiones de mediunidad mi péndulo y nunca tuve una mala experiencia. Al contrario, al principio en las sesiones me ayudaba mucho a constatar los mensajes que recibía de los espíritus. Ok, Rocío. O sea, que aquí, por ejemplo, ella como medium usa el péndulo para confirmar posteriormente que lo que recibió es o no correcto. Si en este caso ella dice, me ha funcionado sin problema, aquí lo que valdría la pena preguntar es si esas sesiones de mediumnidad eran para ella o si eran para alguien más. Ok, Porque, digamos, yo tuve experiencia de alguien que estaba haciendo una práctica de mediumnidad y a mí me estaba supuestamente dando un mensaje de mi abuelo y me describía a una persona donde claramente yo sabía que no era mi abuelo. ujú, Entonces, ahí es donde, imagínate si esa persona hubiera estado con su péndulo y dice, es el abuelo de Gustavo y le dice que sí. Entonces, según ella, me va a decir de que pues todo fabuloso, todo va muy bien, porque el péndulo le claro, dijo que sí, que era mi abuelo. Pero cuando me empieza a dar las características de cómo lo miraba y de cómo hablaba, yo sabía que no era esa persona. Entonces, yo no me puse a pelear en ese momento de decir, no, esta es otra persona. Simplemente le dije, pues muchísimas gracias por el mensaje, pero o sea, no resonó conmigo. A entiendo. diferencia de otros mediums que no necesitaron utilizar ningún péndulo, donde te van dando un mensaje, te van describiendo y el tipo de información que te van compartiendo es la que vos mismo como consultante vas validando. Más Entiendo, allá de que yo esté utilizando un péndulo y que yo diga por eso está funcionando muy bien. entiendo. Mira, acá Rocío dice sesiones con consultantes, es lo que ella hizo. Yo recibía el mensaje y el péndulo se movía a la vez que yo recibía el mensaje. Los sí y los no eran exactos. Bueno, tal vez a Rocío le funciona en la práctica. Lo que creo que Rocío hace, y ahora me lo vas a comentar Rocío aquí, y te pregunto a ti, Gustavo, también, que conoces a muchos mediums, es el medium evidencial. Viste que hay varios estilos de mediums, y está el medium evidencial que te tiene que dar evidencias muy concretas, como pruebas, de que está recibiendo el mensaje, en este caso, de tu abuelo, pero no te va a hablar
veo un hombre anciano, o sea, te va a dar características, palabras o hechos que realmente son así, que tú vas a validar de que la sesión empezó bien, ¿no? Sí, y digamos, ok, te lo pongo así. Imagínate que todos tenemos algún tipo de sobrenombre, diminutivo o algo, como estos familiares de alguna forma se comunicaban con vos o te decían, Claro, ¿sí? Entonces, ¿qué esperas vos que cuando estas personas te estén mandando el mensaje a través del medium, pues que de alguna forma van a utilizar esas evidencias para que de alguna forma vos sepas que sí estás hablando con esa persona a través del medium? claro. Ahora, digamos, se habla mucho de que las personas después de fallecer siguen teniendo el mismo eh, lenguaje, por decir así, porque siguen teniendo como la misma esencia. Claro. Entonces, una persona que no era amorosa no se va a estar comunicando con vos como que fuera una carta de corintellado. Entonces, ahí es donde vos puedes empezar a ver que el mensaje claramente no venía de una persona que no se expresaba de esa forma. Correcto, entiendo. Rocío, cualquier cosa me vas comentando, ¿eh? Me vas escribiendo que me encanta tu punto de vista. Acá la tengo a Milagro. Hola Milagro, dice, hola, buenas noches Milagro desde Perú. Qué lindo Perú, ¿cómo están todos mis amigos de Perú? Pregunta, mira, esta es la pregunta de oro de este programa, que de hecho te la iba a preguntar, se me adelantó Milagro. Dice, ¿cómo puedo tener certeza que el mensaje es del subconsciente y no de otra energía? Mil gracias, pregunta Milagro. Claro, porque supone que uso la tabla, no sé, de cómo cobrar mi servicio, cuánto cobrar, como habías dado el ejemplo, y pongo diferentes valores, ¿no? Siempre la pregunta que la gente te va a hacer es, bueno, ¿quién está moviendo el péndulo? Hemos hecho un programa con Gustavo sobre ese tema, pero te lo pregunto aquí ahora. ¿Cómo sé que quién está moviendo el péndulo, que se va a detener justo en la tabla, en la información precisa? Y esto complementa con la pregunta de Milagro. ¿Cómo sé que es mi subconsciente o que es otra energía? Después con las evidencias que vas a ver afuera. Y te voy a dar un ejemplo que pasó con un alumno. Dale. Él utilizando la tabla de porcentajes, se puso a preguntar en qué probabilidad de porcentaje había que le subieran el sueldo. Le decía un 100%. Pues todo el mundo se emociona cuando le dice ahí que te Claro. van a subir el sueldo. Luego empezó a preguntar en qué porcentaje le iban a subir el sueldo. A veces le marcaba 100%, a veces le marcaba 150%. Entonces, imagínate, estaba brincando de la emoción porque, pues, te van a duplicar el sueldo. Cuando preguntaba en cuántos días, le decía el péndulo que en 7 días. Ok, pasan 7 días, no te subieron el sueldo, vuelves a preguntar, te vuelven a dar otros 7 días y no pasa nada. Entonces, claramente, ese tipo de investigación que estás haciendo no sirve. Así de simple. Claro, Entonces, ahí es donde ya sabes que ese tipo de investigación no lo podés estar haciendo. entiendo. Ahora, ¿qué, por el otro lado, qué hubiera pasado? Yo vengo, hago el mismo tipo de investigación, me dice, te van a subir el sueldo al 100% en 7 días. Y sorpresa, en 7 días me llama mi jefe y me dice, mira, tu desempeño ha sido muy bueno y te vamos a subir el sueldo al doble. Entonces, en ese momento ya puedes decir, ese tipo de investigación sí la he podido hacer y la tabla me ha marcado el porcentaje, los días y todo. Pero si Entiendo. vas a estar 15 días, un mes haciendo la misma pregunta y no le estás atinando a ninguna, pues claramente esa información que estás recibiendo, no importa si te está presentando como uno de los 7 arcángeles, claramente no es cierto. ¿Sí? Entonces ahí es donde les digo de que es esa línea muy finita de que yo puedo dar misa con el péndulo, pero al final lo que va a dar, si eso es información que estoy compartiendo con la persona, con el consultante, que la persona se tiene que sentir mejor. Si la Claro, persona de alguna forma ve que las respuestas que le estoy dando, pues de alguna forma las puede ir validando,
Pero si no, entonces La validación, claro. Claro, la es una causística. bonita, es una Bien, bonita sesión de vinoterapia. terapia. Sigue siendo muy común, Gustavo, que la gente tenga como este miedo, este prurito de que el péndulo sea manejado por alguna entidad extraña, rara, ¿no? Que posea el péndulo. Sí, porque es lo que muchas veces miras en las películas, es lo que muchas veces también ciertas personas se encargan de meterle miedo a la gente para que Claro, no acuda a cierto tipo de, porque muchas veces lo miran como que el péndulo es algo de adivinación, porque mucha gente lo usa también como oráculo. Entonces, de claro. esa forma, ahí es donde también entran esos miedos o prejuicios con lo que puede hacer una sesión o de qué Entiendo, te podés encontrar en la sesión. entiendo, entiendo. Hola Patricia, ¿cómo estás? Dice, uso habitualmente el péndulo, a veces en sesión de radiestesia y con astrología. Siempre buenas experiencias y los consultantes hablan bien. Resueno 100% con el péndulo. Bueno, muchas gracias Patricia querida por vernos aquí en el programa. Bueno, fíjate Gustavo, Patricia une radiestesia con astrología en este caso y le funciona muy bien. Pues ahí es donde te digo, si las personas le están diciendo que todo muy bien, pues Perfecto. adelante. Pero Bien. ¿qué pasa cuando es como muchas veces cuando hemos hecho los programas que dicen, ¿por qué mi péndulo me miente? Y hay personas que te dicen, no, el mío siempre me dice la verdad, el mío siempre funciona. Bueno, pero es que estamos hablando de esos casos de personas que lo tiran por un lado porque Claro, las respuestas que están obteniendo no son las respuestas correctas porque la evidencia después no se mira. claro. Acá tienen que tener evidencia, señores. Acá Rocío dice, sí, soy medium evidencial y también haciendo psicografías. Mira qué bueno. Luego de terminar la sesión me ayuda a colocar la mano sobre el papel y consultar con el péndulo si todo lo escrito pertenecía al espíritu y eso. Ok, qué bueno. Me ayuda mucho. El péndulo es para mí una extensión de mi canal y es maravilloso trabajar con él. Buenísimo, Rocío. Como dice Gustavo, si tus clientes, pacientes te dan el ok, que está todo genial, de que ha sido acertado todo tu trabajo y demás, sobre todo con psicografías, que es hermosa herramienta, bueno, súper, dale para adelante, que está muy, pero muy bien. Hola Lilio, gracias por vernos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Dice, muy buen tema, muy interesante, saludos desde Jorge de Cava, desde Buenos Aires, Argentina. Qué lindo, gracias Jorge por vernos aquí en el programa. ¿Eh? Veo que tenemos mucha gente que trabaja con péndulo, mucha gente profesional, terapeuta que aplica radiestesia en diferentes disciplinas. También les pregunto a ustedes que nos ven ahora, por sí o por no, si usan el péndulo, pero fuera de lo que es otra terapia técnica, si lo usan pura y exclusivamente al péndulo sin nada, coméntenme por sí o por no, porque viste, Gustavo, que vemos, que hay mucha gente que lo combina, como contábamos al comienzo del programa, con otras herramientas. Correcto, y como lo preguntamos en, creo que fue hace 2 o 3 programas, que si era correcto combinarlas. Y decíamos, si te va a funcionar, adelante, combínalo. Pero si no tenés ni idea de cómo lo vas a combinar, entonces primero empezar a combinarlo para vos Claro, antes de esa forma de empezar a experimentar con otros. claro. O hacerles la aclaración de que estás en ese momento investigando, probando, a ver qué experiencias vas teniendo. Y entonces de esa forma ya lo puedes ir haciendo. Bien. Hola Rocío, Rocío da Silva, ¿cómo estás? Nos dice buenas noches. Un beso, Rocío, bienvenida aquí al programa. Hola Betty, gracias por estar acá. Yo soy tarotista y terapeuta, nos dice Rocío. El péndulo me ayuda y mucho. Bueno, genial. Miriam dice que se le fue la señal, pero yo te sigo viendo. ¿Tú me sigues viendo, Gustavo? Sí, ¿no? Yo sí, ahorita no ha tenido Perfecto. Bien, ningún ningún problema. problema. Tarot del Caos, como siempre, gracias por estar, qué lindo verte. Hola, saludos al maestro y a vos por traernos a este grande, qué grande, ¿eh? Muy bien, viste, Gustavo, sos cada vez más famoso, pero acá te están diciendo que sos un grande, algo así como Julio Iglesias. Es el Julio Iglesias del péndulo, Gustavo Quiñones, claro, por supuesto. Ahora imagínate si le hubiera preguntado a mi abuelo, él me decía enano. Entonces, Claro, ese era porque tu, éramos chaparros, entonces eran dos zapatos. Ok. Ok, Rocío dice, para mí el péndulo es una gran herramienta. Claro que sí.
yo lo uso en muchas cosas. Qué bueno, lo uso para buscar objetos perdidos. Ah, qué bueno eso, y lo que cuenta aquí Rocío. Porque viste de que muy poca gente usa el péndulo para buscar objetos perdidos, o las varillas, por ejemplo, ¿no? Que era al inicio de todo para buscar agua. Correcto. Y aquí es también donde muchas personas se frustran en un inicio porque no le atinan. Entonces, esperan de que a la primera todo se alinee y todo funcione, pero todo esto es cuestión de práctica, de estar de alguna forma neutral para que tu mente no interfiera, así como en el caso de la investigación esta, si me van a subir el sueldo o no. Gustavo, pero ¿de qué va a depender? También comenten ustedes que, bueno, hay mucha gente que trabaja con péndulo, les pregunto a todos también, ¿en cuánto tiempo se dieron cuenta que comenzaron a tener asertividad en las respuestas, ¿no? De que no había errores, de que había más certezas que errores. Gustavo, ¿en cuánto tiempo y de qué va a depender que el practicante de péndulo tenga como la forma casi segura de saber que esa respuesta finalmente es lo que es y se va a dar en el tiempo? Mira, yo creo que la parte primordial es, va a sonar, no quiero que lo malinterpreten con lo que voy a decir, que te dé lo mismo la respuesta. O sea, que Ujú. no te importe la respuesta que vas a recibir, ya sea utilizando tablas, utilizando el sí o el no, es que te dé lo mismo si sale un sí o si sale un no. Vos en ese momento solo vas apuntando. En ese momento es como que estás en modo secretaria, secretario, Ok, y no le estás poniendo atención a qué respuestas tuviste. Después ya podés ir haciendo toda la conjetura de lo que fue sucediendo durante la sesión, porque digamos, en mi caso, como utilizo las tablas, ya cuando hemos hecho la limpieza de las distintas cosas que van ahí es donde le preguntas a la persona, mira, todo esto que salió aquí, ¿te hace sentido? Y en ocasiones las personas te dicen, sí, eso es mi vida, así es. Hay otras veces que la persona no te dice y no tiene por qué decirte también. Porque en el caso de las tablas que utilizo, todas las cosas que salen en las tablas son cosas feas que tuviste que limpiar. ¿Sí? Digamos, si te aparece ahí mentira, traición, claro. mucha gente no te va a decir, ah, sí, soy un mentiroso o me han estado haciendo esto. Entonces ahí es donde vos venís y lo que te va a ir dando la respuesta es, si muchas personas te dicen, ya me siento mejor, siento que me quitaste un peso de encima, entonces, aunque no te diga de que le atinaste a todo lo que está ahí, el hecho de que se sienta mejor es que esa carga energética que quitaste Claro. es lo que necesitaba que se limpiara en ese momento. Ok, súper. Acá Rocío me agrega más información. Bueno, dice de que el péndulo le ayudó en varios aspectos de su vida. Desde que tomó contacto con el péndulo ya tuvo respuestas acertadas. Ok, a ver, sigo leyendo que tengo muchos mensajitos. Cuando por primera vez lo usé sentí que su energía era tan real como mi pregunta a él. Para mí el péndulo es un hermoso camino sin retorno. Miriam, que también tenía una pregunta, Miriam, a ver que se me había ido más adelante. Dice, lo combino con Reiki para poder medir energía. Ok, bueno, también con Reiki. Yo pongo mi mente en modo neutral, me dice Miriam, y tengo mucho éxito en las respuestas. Claro, el tema es estar neutral, Gustavo, ¿no? Porque si le pones un Sí, poco de ego, un poco de mente o demás, y ya la respuesta va a ser un poco viciada. sí. Y fíjate que lo que pasa es que, digamos, muchas personas a veces quieren que mucha de esta evidencia sea de tipo física y no necesariamente la vas a empezar a recibir en un inicio, ¿sí? Pero tu cuerpo físico es como ese termómetro que de alguna forma va sintiendo esos cambios. Y para aquí, a todas aquellas personas que nos dicen, yo de alguna forma soy
medium y tengo esa interacción con el otro lado, muchos de ellos te podrán decir de que se siente un cambio de temperatura o sienten algo a nivel físico Ok, cuando hay alguien que se presenta a esa sesión. entiendo. ¿Sí? No necesariamente lo vas a empezar a sentir y ser consciente de eso que estás sintiendo desde que lo empezás a usar. Te va a llevar una cierta práctica para que seas consciente, Entiendo. pero mucha gente quiere como que todo empiece a funcionar, como que si tenés esa experiencia. Y si no has tenido esa experiencia, pues no puedes decir, ah, ahora siento algo en el brazo o siento frío mi brazo. Entonces, hasta que te va pasando, es donde ya vas. Y por eso muchas veces le digo, tengan un cuaderno, tengan un tipo diario donde Claro. van apuntando esas cosas que van pasando. Es fundamental. Bueno, Rocío, que está en Uruguay, saludos para toda la gente de Uruguay que nos ve siempre, dice tal cual, es muy interesante lo que dice, no todos lo entienden así. Salud del Caos nos dice bajar el ego a cero, claro. Hola, Rocío. Bueno, Rocío también dice, muy importante bajar el ego como enseña Gustavo. Sí, hay que bajarlo siempre, hay que dejarlo fuera de la consulta. Milagro te pregunta, consulta, ¿la protección de inicio y término se tiene que dar sí o sí? Es que de ahí es, por eso es de que mucha gente viene y dice, es que después de que hice una sesión de péndulo, resulta que me quedé muy cansado, o no pude dormir, o no pude esto. Y entonces empezás a preguntar, bueno, ¿y te protegiste al inicio? ¿Cerraste la sesión? ¿Cerraste portales? ¿Cerraste todo eso? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente empieza a preguntar en frío y luego te llevas todos esos invitados que no pensaste que iban a estar ahí, pero Claro. estaban, y luego no puedes dormir o estás muy cansado. Entonces, ¿cuánto tiempo te lleva el hacer los protocolos de inicio y de final? No van a ser más de 5 o 10 minutos el hacer todo eso. Entonces ahí es donde mucha gente, a veces por ahorrarse esos minutos, pasan cansados por más tiempo. O sea que sí, mi querida, es importante hacerlo. Patricia dice, en este presente hago sesiones de radiestesia online y la sesión es totalmente efectiva. Bueno, gracias a todos por sus comentarios. Les acabo de dejar aquí debajo el Instagram de Gustavo si lo quieren seguir. Siempre hay información espectacular en arroba terapias péndulo. Y como siempre, aquellas personas que quieren aprender de forma profesional, Gustavo, contigo, radiestesia en cualquier parte del mundo, lo pueden hacer. Coméntame. Sí, como hemos estado hablando muchas veces, tenemos los dos modos de curso, que va a ser el curso básico, donde para aquellas personas que ya usan el péndulo, lo que les va a dar es una estructura, porque van a tener esas 12 tablas para poder hacer una sesión de limpieza energética y lo van a poder hacer para ellos, para su familia, para sus amigos. Ahora, si quieren ya dedicarse a esto ya en más profundidad, ahí está el modo de la certificación, donde ahí se van a agregar más tablas, pero aparte de agregar las tablas, vamos a tener sesiones semanales donde se van a estar haciendo prácticas, se van a estar haciendo sesiones cada semana donde vamos a ir corrigiendo aquellos problemitas que podemos ir viendo cuando las personas empiezan a hacer sus sesiones, porque ahí es donde realmente te empiezan a surgir esas preguntas. Y no es una certificación de 2 días, sino que son 12 semanas, donde a lo largo de esas 12 semanas vamos a estar haciendo muchas cosas prácticas para que la persona tenga la certeza y la seguridad de que lo que está haciendo lo está haciendo bien y lo está haciendo siguiendo todos los protocolos que hemos estado enseñando. Perfecto. Recuerden que terapiasconpéndulo.com es el sitio oficial para poder hablar con Gustavo, también inscribirse a los cursos o tomar consulta privada con él, ¿eh? A ver, algunos mensajitos. Bueno, Milagro te dice mil gracias por la respuesta. Lilian Alfonso, hola Lilian, ¿cómo te va, Lilian querida? Saludos desde Uruguay, nos dice. Gracias, ¿eh? Mucha gente de Uruguay que nos ve, qué lindo, me encanta. Patricia
Le dice, lo sigo hace tiempo en redes a Gustavo, es un genio, excelente profesional radiestesista, muchas gracias, ¿eh? Jorge dice tal cual, es un genio y su forma de explicar es impecable. Bueno, tenemos el club de fans de mi querido Gustavo Quiñones hoy acá presente en el live, me encanta. Qué bueno, No, Gustavo. pues gracias a todos aquellos que han estado conectados hoy ahí. También quiero agregar de que Jorge, él se dedica a hacer sanaciones para mascotas. Él está Qué en bueno, Argentina qué y bueno. tiene una técnica muy particular donde ha tenido bastante efectividad y con él nos conocimos en una certificación de angeloterapeutas, aunque al final yo no le vi una aplicación práctica, en mi caso, para mí. Entonces, por esa razón tampoco hablo mucho del tema, porque no le logré ver una forma de poder replicarlo en la Entiendo. vida de todos los demás y en la mía. Entiendo. Bien, Jorge, entonces es sana mascotas, qué bueno, que siempre está bueno eso, ¿no? Tener a alguien que se especialice y se enfoque. Jorge, que está en Cava, Buenos Aires, te mando un abrazo. Hola Claudia, gracias por estar. Y bueno, y a todos, gracias por vernos. Me encantó este programa, Gustavo, ¿eh? La verdad que dimos mucha información a todos ustedes que también participaron con sus preguntas, que también le dan forma al programa. Gracias por sus inquietudes y por sus colaboraciones. Este programa queda guardado acá, así que lo pueden repasar las veces que quieran. Y Gustavo, nos vemos la próxima semana. Hay más para compartir contigo, ¿eh? Sí, aquí vamos a seguir y entonces estén pendientes. Gracias a todos los que estuvieron hoy aquí. Gracias también, Diego, y seguimos dando batería por acá. Gracias. Claro, la próxima semana. Un abrazo, Gustavo. Chau, chau. Así pasaba Gustavo Quiñones en vivo. Rocío dice, Gustavo es el mejor, un ejemplo de sabiduría y humildad, súper sensible y cálido. Pronto voy a tomar el curso con él. Gracias por este espacio. Un beso, Rocío querida, me encantó verte. Gracias por estar acá. Hola, Rosana, gracias por estar acá también con nosotros en el programa. Y a todos, mil gracias. ¿Les gustó esta edición de Los Secretos del Péndulo? ¿Qué les pareció? Me encantó, ¿eh? Hubo de todo. Comenzamos hablando de tablas de radiestesia y terminamos combinando con otras herramientas y elementos que también forman parte del mundo del terapeuta. Por supuesto que sí, así que me encanta, porque este programa, como siempre digo, lo hacen ustedes, la gente que nos va guiando por dónde vamos llevándolo. Si te gustó, dale like. Este programa queda guardado acá, como todos los programas de Vida Sana, así que luego cuando tengas un tiempo te pido que le des like o me gusta a los diferentes contenidos de Vida Sana, porque eso nos ayuda muchísimo para que más y más y más personas puedan vernos también. Dale. Punto final, gracias por estar. Yo soy Diego Marten. Me encantó, fascinante, dice Miriam Gabriela. Te mando un beso, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima entrevista. Que tengas un muy buen día. Chao.